11 de diciembre de 2008, mientras Nueva York despertaba bajo el frío invierno. Agentes del FBI se dirigían a un lujoso apartamento en Manhattan. No iban tras un narcotraficante ni tras un jefe de la mafia. Su objetivo era un hombre que durante décadas había sido considerado uno de los financieros más respetados de Estados Unidos. Un hombre admirado por inversionistas, banqueros y ejecutivos de todo el mundo. Su nombre era Bernie Madoff, y aquella mañana, el imperio que había construido durante casi medio siglo estaba a punto de derrumbarse. La noticia se propagó rápidamente por Wall Street. El hombre que había presidido Nasdaq, que aparecía en eventos financieros y que era considerado un ejemplo de éxito empresarial, acababa de ser arrestado por fraude. Para muchos, aquello era imposible de creer. Bernie Madoff no era un desconocido, era una institución dentro del sistema financiero estadounidense. Pero lo más sorprendente no era el arresto. Lo verdaderamente impactante era lo que las autoridades estaban comenzando a descubrir. Detrás de décadas de prestigio, miles de clientes y una reputación aparentemente impecable, se escondía una mentira tan gigantesca que cambiaría para siempre la historia de las finanzas modernas. Para entender cómo ocurrió uno de los más grandes fraudes financieros de la historia, debemos regresar varias décadas atrás, mucho antes de las investigaciones, antes de los titulares y antes de los tribunales. En los años 60, Bernie Madoff era simplemente un joven emprendedor con grandes ambiciones. Como miles de personas en Nueva York, soñaba con abrirse camino en el competitivo mundo de Wall Street. Con apenas unos miles de dólares, fundó su propia firma de inversión. No provenía de una familia multimillonaria, ni contaba con conexiones extraordinarias. Sin embargo, poseía una habilidad que terminaría definiendo toda su carrera: la capacidad de generar confianza. Las personas lo escuchaban, creían en él y estaban dispuestas a entregarle su dinero. Durante los años siguientes, su reputación creció constantemente. Su empresa prosperó mientras otras desaparecían. Los clientes recomendaban sus servicios y cada nuevo éxito fortalecía aún más su imagen. Poco a poco, Bernie Madoff comenzó a convertirse en una figura respetada dentro de Wall Street. Su ascenso alcanzó un nivel extraordinario cuando llegó a ocupar la presidencia de Nasdaq para los inversionistas. Aquello era una prueba definitiva de credibilidad. Si el propio mercado financiero confiaba en Bernie Madoff, ¿por qué habría alguien de dudar de él? Esa percepción de autoridad se convertiría en uno de los pilares fundamentales de su futuro fraude. Con el paso de los años, los inversionistas comenzaron a notar algo extraordinario. Mientras otros gestores experimentaban pérdidas ocasionales, Bernie Madoff parecía obtener ganancias de forma constante. No importaba si el mercado subía o bajaba. Los resultados siempre parecían positivos. Una regularidad tan perfecta que muchos la consideraban una prueba de genialidad. A medida que los rendimientos se acumulaban, también lo hacía la confianza. Inversionistas adinerados recomendaban el fondo a familiares y amigos. Grandes patrimonios comenzaban a transferir millones de dólares a la firma de Madoff. Para muchos, conseguir acceso a sus inversiones se convirtió en un privilegio reservado para unos pocos. Sin embargo, detrás de aquella aparente perfección, se escondía una pregunta inquietante. Los mercados financieros son impredecibles por naturaleza. Incluso los mejores inversionistas del mundo sufren pérdidas. Entonces, ¿cómo era posible que Bernie Madoff pareciera ganar siempre? Lo que nadie imaginaba era que la respuesta no estaba en una estrategia revolucionaria, estaba en una mentira que llevaba décadas creciendo en silencio. Mientras todos en Wall Street admiraban a Bernie Madoff, existía una persona que veía algo completamente diferente. Su nombre era Harry Markopolos, un analista financiero especializado en detectar inconsistencias en los mercados. Cuando estudió los rendimientos de Madoff por primera vez, no vio genialidad. Vio algo mucho más preocupante. Los números parecían demasiado perfectos para ser reales. Markopolos comenzó a analizar los resultados con más profundidad. Cuanto más investigaba, más preguntas aparecían. Los rendimientos eran sorprendentemente consistentes. Los movimientos del mercado parecían no afectarle. Y las probabilidades estadísticas de lograr resultados tan estables durante tantos años eran extraordinariamente bajas. Para él, aquello no era una señal de éxito, era una señal de peligro. Convencido de que algo estaba ocurriendo, Markopolos
decidió alertar a las autoridades. Preparó informes detallados, presentó cálculos y explicó sus sospechas. No lo hizo una vez, lo hizo repetidamente durante varios años. Pero sus advertencias fueron ignoradas una y otra vez. La razón era sencilla. Bernie Madoff era demasiado respetado. Había construido una reputación tan sólida que cuestionarlo parecía absurdo. Después de todo, había presidido en Nasdaq, manejaba miles de millones de dólares y era considerado una figura ejemplar dentro de Wall Street. Para muchos reguladores, la idea de que pudiera estar cometiendo fraude simplemente no parecía creíble. Pero la realidad era mucho más simple de lo que cualquiera imaginaba. No existía una estrategia secreta capaz de derrotar constantemente al mercado. No existía una fórmula matemática revolucionaria. No existía ningún sistema mágico de inversión. Lo que realmente existía era uno de los fraudes más antiguos de la historia financiera, un esquema Ponzi. Para entender cómo funcionaba, imaginemos algo sencillo. Supongamos que una persona invierte $100. Luego llega un segundo inversionista con otros $100. En lugar de invertir ese dinero, el estafador utiliza parte de los fondos del nuevo cliente para pagar ganancias al primero. El primer inversionista recibe dinero y cree que la inversión funciona. Lo que no sabe es que sus beneficios provienen del dinero de otra víctima. El sistema puede continuar durante años mientras sigan llegando nuevos inversionistas. Cada cliente satisfecho atrae a otros. Cada pago genera más confianza y cada nuevo depósito ayuda a mantener viva la ilusión. Desde el exterior, parece un negocio exitoso, pero en realidad es una estructura extremadamente frágil que depende de una condición fundamental: que nunca deje de entrar dinero. Durante décadas, Bernie Madoff logró mantener esa ilusión. Miles de personas depositaron sus ahorros, fondos de inversión enviaron millones de dólares y organizaciones enteras confiaron en él. A medida que el dinero llegaba, el fraude crecía silenciosamente detrás de una fachada de éxito impecable. Pero existía un problema inevitable. Cuanto más dinero entraba, más grande se volvía la deuda oculta. Cada nuevo cliente representaba una promesa futura que algún día tendría que cumplirse. Y con el paso de los años, esas promesas comenzaron a alcanzar dimensiones gigantescas. Durante años, el esquema sobrevivió porque nadie exigía su dinero al mismo tiempo. Pero en 2008 ocurrió algo que Bernie Madoff jamás pudo controlar. Una crisis financiera comenzó a sacudir la economía mundial. Los mercados se desplomaban, los bancos enfrentaban problemas históricos y los inversionistas empezaban a entrar en pánico. Después de décadas de expansión, la realidad estaba a punto de llamar a la puerta. El año 2008 se convirtió en una pesadilla para los mercados financieros. Bancos centenarios enfrentaban la quiebra, las bolsas de valores se desplomaban y el miedo se extendía por todo el mundo. Inversionistas que durante años habían confiado en el crecimiento constante de sus patrimonios comenzaron a buscar seguridad. Y cuando el miedo domina los mercados, ocurre algo predecible. Las personas quieren recuperar su dinero. Para Bernie Madoff, aquella reacción natural representaba una amenaza mortal. Los inversionistas no estaban llegando, estaban huyendo. Miles de clientes comenzaron a solicitar retiros simultáneamente, convencidos de que era mejor tener efectivo que seguir expuestos a la incertidumbre financiera. Lo que ellos no sabían era que ese dinero simplemente no existía. Las cifras eran devastadoras. Los clientes intentaban retirar miles de millones de dólares en cuestión de semana. Para cualquier gestor legítimo, aquello habría sido un desafío enorme. Para Madoff era imposible, porque gran parte de los fondos que aparecían en los estados de cuenta jamás habían sido invertidos. Eran números impresos sobre papel, una ilusión mantenida durante décadas. Por primera vez en muchos años, Bernie Madoff comprendió que había llegado al final del camino. No existía una estrategia para ganar tiempo. No existía un nuevo grupo de inversionistas dispuesto a rescatar el sistema. La crisis financiera había destruido la única condición que mantenía vivo el fraude: la entrada constante de dinero nuevo. La noche del 10 de diciembre de 2008, Bernie Madoff tomó una decisión que cambiaría la historia. Reunió a sus dos hijos, Mark y Andrew, quienes también trabajaban dentro de la empresa familiar. Lo que estaban a punto de escuchar
destruiría para siempre la imagen que tenían de su padre. Durante aquella conversación, Bernie finalmente confesó la verdad. Les explicó que el negocio de inversión era una enorme mentira. No existían las ganancias extraordinarias que los clientes veían en sus estados de cuenta. No existía una estrategia secreta. No existían los activos que respaldaban miles de millones de dólares. Todo había sido una construcción artificial sostenida por la confianza. La magnitud del fraude era casi imposible de comprender. Miles de inversionistas habían sido engañados. Organizaciones benéficas, fondos de inversión, empresarios y familias enteras dependían de un dinero que jamás existió. Lo que durante años parecía una de las historias de éxito más impresionantes de Wall Street estaba revelándose como uno de sus más grandes fraudes. Durante años, habían creído en la legitimidad del negocio familiar. Ahora descubrían que el prestigio, la fortuna y el respeto que rodeaban a su apellido estaban construidos sobre una mentira. Aquella misma noche tomaron una decisión difícil, pero inevitable. Informarían a las autoridades. A la mañana siguiente, los agentes federales llegaron al apartamento de Bernie Madoff. Durante décadas había sido recibido por inversionistas, periodistas y ejecutivos que buscaban escuchar sus consejos. Ahora quienes llamaban a su puerta eran agentes del FBI. El hombre que representaba el éxito financiero estadounidense estaba a punto de convertirse en el rostro del fraude corporativo más grande de su tiempo. Cuando los agentes lo confrontaron, Bernie Madoff no intentó escapar. Tampoco negó las acusaciones. Según los reportes, reconoció rápidamente la naturaleza del fraude. Tras décadas de engaño, la mentira finalmente había terminado. Lo que siguió fue una investigación masiva que revelaría hasta dónde habían llegado las consecuencias de sus acciones y cuántas personas quedaron atrapadas. Cuando las noticias comenzaron a difundirse por el mundo, la atención se concentró en Bernie Madoff. Sin embargo, detrás de los titulares existía una realidad mucho más dolorosa. Miles de personas descubrieron que los ahorros de toda una vida habían desaparecido. Lo que para algunos era una cifra en un informe financiero, para otros representaba décadas de trabajo, sacrificio y esperanza. Muchos de los afectados eran jubilados que habían confiado sus fondos de retiro a Madoff, personas que habían trabajado durante 40 o 50 años creyendo que su futuro estaba asegurado. De un día para otro, descubrieron que gran parte de ese dinero había desaparecido para siempre, pero las pérdidas no afectaron únicamente a individuos. Organizaciones benéficas, universidades y fundaciones también habían invertido con Madoff. Algunas tuvieron que reducir operaciones. Otras cerraron definitivamente. El impacto del fraude se extendió mucho más allá de Wall Street. Las pérdidas alcanzaron decenas de miles de millones de dólares. Aunque los cálculos siguen en debate, una cosa estaba clara. Ninguna estafa financiera moderna había alcanzado una escala comparable. En 2009, comenzó el proceso judicial. La evidencia era abrumadora. Registros financieros, testimonios y una confesión directa del propio Madoff. A diferencia de otros casos, no se trataba de demostrar si había cometido fraude. Se trataba de determinar la magnitud de sus consecuencias. Durante el juicio, el antiguo ícono financiero se declaró culpable. No intentó construir una defensa compleja ni culpó a terceros. Después de décadas ocultando la verdad, reconoció públicamente la existencia del fraude. La sentencia llegó poco después. El juez impuso una condena de 150 años de prisión. Era una pena simbólica, imposible de cumplir completamente debido a la edad de Madoff. Pero el mensaje era claro. La justicia quería dejar constancia de la gravedad de uno de los máximos fraudes financieros de la historia. Condenado y encarcelado, Bernie Madoff pasó de ser una leyenda de Wall Street a convertirse en un símbolo de fraude y engaño. El prestigio que había construido durante décadas desapareció en cuestión de meses. Su empresa cerró, su fortuna se desintegró y su nombre quedó asociado para siempre a una de las más grandes traiciones financieras de todos los tiempos. Sin embargo, la historia de Bernie Madoff dejó una lección que va mucho más allá de una sola persona. El fraude no sobrevivió durante décadas porque fuera perfecto. Sobrevivió porque miles de personas decidieron confiar
sin cuestionar, porque la reputación sustituyó al análisis, y porque los resultados extraordinarios hicieron que demasiadas personas dejaran de hacer preguntas. Hoy, la historia de Bernie Madoff sigue siendo estudiada en universidades, organismos reguladores y escuelas de negocios de todo el mundo, no solo por el tamaño de la estafa, sino por lo que revela sobre la naturaleza humana. Porque cuando una inversión parece demasiado perfecta para ser real, probablemente no lo sea. Y porque en ocasiones, el más grande riesgo financiero no es la volatilidad de los mercados, es la confianza ciega. Pero si crees que este fue el mayor desastre financiero de la historia moderna, espera a conocer lo que ocurrió en septiembre de 2008, cuando una institución con más de 150 años de historia colapsó y estuvo a punto de arrastrar a toda la economía mundial. La próxima semana en Capital Oscuro, Lehman Brothers. Los 6 días que casi destruyeron la economía mundial. Si te interesan las historias reales detrás del dinero, el poder, los imperios empresariales y los grandes fraudes financieros, suscríbete a Capital Oscuro. Cada semana, exploramos los casos que cambiaron el mundo de los negocios para siempre.